Buenas noches, porque vamos a hablar un poquito de historia y vamos a venir a hablar con nuestro invitado especial, Antonio Toñito Soler, una persona en la cual admiro mucho su trabajo. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de los Juegos de la Chinita y unos anuncios que tengo que hacerle antes. Toñito, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo, feliz noche. Muchas gracias, bien, ¿y tú? Feliz noche a todos los que nos Eh, siguen bien, a través de esta bien, cuenta. bien, gracias a Dios. Yo creo que no hay una canción ahorita, Toñito, que se asemeje más a toda nuestra historia que la Grey Zuliana. Por supuesto, es el himno de los gaiteros y más en esta fecha tan especial. Así es. Bueno, ante todo, felicitaciones, Toñito, tú como zuliano, como uno de los grandes representantes del Zulia, no solamente en Venezuela, por la labor que has hecho durante todos estos años con las Águilas del Zulia, sino uno de los máximos exponentes de la historia de nuestra pelota en Maracaibo, en el Zulia y en el mundo. De verdad, un abrazo para ti, para toda tu familia y para todos y cada uno de los maravinos de los zulianos en el día de su santa patrona. Sí, la verdad que se extraña bastante lo que era ese ambiente, sobre todo este año, que por las circunstancias que ya ustedes conocen no se pudo efectuar el juego. Por primera vez en los 51 años de historia que tiene Águilas del Zulia. Esto hubiese sido la edición número 52 teniendo Águilas como protagonista, pero Correcto. ya lo demás es sabido. Así es. De eso vamos a estar hablando un poquito, bueno, un poquito bastante, ¿no? Durante este maravilloso programa con un gran invitado como tú. Sin embargo, antes de empezar a hablar, bueno, del tema que nos reúne el día de hoy, quiero enviar un abrazo también a mis hermanos. Por ahí está Lipson Nava, un gran abrazo para ti, mi hermano. Ese es uno de los hermanos que me ha regalado esto del béisbol. Creo que está por ahí también Wilson, no sé si ya llegó, Wilson Álvarez, un abrazo para ti. Está Álvaro Espinosa, mucha gente buena conectada el día de hoy, gente que ha estado esperando también un poco este conversatorio, ¿no? Entre nosotros para ir hablando un poco de la historia de los Juegos de la Chinita. Bueno, Y antes de me empezar con honran el todos tema, con el hecho de estar en sintonía, ¿no? Y todos los que se conecten. sí, sí, sí. No, y se va a conectar mucha gente, créeme que se va a conectar mucha gente que ha estado pendiente el día de hoy sobre eso. Antes de empezar, bueno, tengo que confirmar algunas cosas y por ahí mucha gente me había escrito que qué pasó con la información de la liga. Bueno, hemos estado haciendo un esfuerzo titánico entre el día de ayer y el día de hoy para contactar a los protagonistas. Les puedo confirmar ya algunos invitados que vamos a tener el fin de semana. El día de mañana me van a acompañar el manager de los Navegantes del Magallanes, Carlos García, para que estén pendientes. Carlos García, el almirante Carlos García, a las 8 de la noche hora de Venezuela, lo vamos a tener acá en Archivo LVP, hablando un poquito de dos temas. Ustedes saben que vengo haciendo lo de los 20 juegos memorables en la historia de la liga, y vamos a hablar un poquito de la situación de Magallanes, y luego, lo más seguro, aunque no hemos definido fecha, pero va a ser mañana, los fanáticos de las Águilas del Zulia, para que estén pendientes, vamos a tener también a Rugla Jodor, hablando un poquito acerca de cómo ve el panorama de las Águilas del Zulia, más o menos cómo se está preparando el equipo. El día viernes vamos a tener al manager de los Leones del Caracas, Víctor Gárate, a las 5 de la tarde. Y ya ahorita José Moreno lo vamos a tener el sábado también, en horas de la tarde, a la 1 de la tarde. Van a estar todos los protagonistas. Hemos hecho contacto con todos y cada uno de los managers que van a estar en la Liga Venezolana este año, que van a representar a sus equipos. Todos van a estar de aquí al viernes. Así que, bueno, muy pendiente de los flyers, pendiente de la publicidad que voy a ir colgando. Y bueno, ya ustedes estarán pendientes de su equipo y la información que tenga. Eso para entrar. Y bueno, un abrazo también ahí para Luis Rodríguez, el gran Luis Rodríguez, el jefe de Tinaco que está conectado por allí. Bueno, Toñito, primero que todo, para empezar, hay una historia antes de las Águilas del Zulia. La gente asocia a las Águilas del Zulia con el juego de la Chinita porque desde la 69-70, que las Águilas son creadas ya o entran en escena como franquicia dentro de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional, son los encargados de montar el juego o de recibir el juego de la Chinita como sede, como equipo sede de Maracaibo. Pero antes ya había, desde las Águilas, ya se jugaba el juego de la Chinita. Explícanos un poco acerca de dónde, cómo empieza, en qué año empieza el juego de la Chinita y quiénes lo empiezan a jugar. Ya creo que en el Alejandro Borges incluso se jugó luego en el Estadio Olímpico. Bueno, vamos a ir por partes. Primero te voy a dar una noticia Ajá, de última hora. Pues se cayeron los ajá. cuadros con 6. Minnesota tomó a Anthony Edwards en el draft de la NBA. Uf, No agarró a la Melo Ball, no Dios. agarró tampoco al centro Wiseman, que era la primera escogencia en planes para el equipo de Golden State.
Pero bueno, con respecto al juego de la chinita, hay que hacer dos aclaratorias importantes. El primer juego de la chinita se efectúa en 1933 y después hubo un receso de 20 años para que se volviera a efectuar otro juego de la chinita. ¿Por qué? Porque la Liga Zuliana se jugaba en la época de verano. Era paralela o colindante con el béisbol de las grandes ligas, de abril a septiembre. Allí se jugaban los torneos de la Liga Zuliana. Por eso en la Liga Zuliana participaban prácticamente los mismos peloteros criollos y los mismos importados que participaban en la Liga de Caracas. La Liga de Ah, Caracas se jugaba en la época de invierno. Ya en 1946, cuando se funda la Liga de Béisbol Profesional, se sigue manteniendo ese parámetro. La Liga de Béisbol Profesional se jugaba, que en ese momento se llamaba la Liga Central, desde diciembre, que fue el primer torneo. De hecho, en el 46 comenzó en enero. Ya en la 46-47 sí estuvo jugándose en la época de invierno. Y el béisbol zuliano se jugaba en la época de verano, por lo tanto no podía haber juego de la chinita porque no había liga. Ese juego de la chinita de 1933 se da porque en ese año Gonzalo Gómez, el hijo de Juan Vicente Gómez, creó un equipo llamado Concordia, que es uno de los equipos históricos en el béisbol venezolano y que logró conjugar a todas las estrellas venezolanas del momento conjuntamente con los mejores peloteros del área del Caribe que ellos podían contratar. Tuvo a Martín Digo, que se quiso llevar a Luis Aparicio el Grande para las ligas negras, consciente de que cuando lo vieran jugar podía convertirse en el primer venezolano en las grandes ligas, situación que no aceptó. Pero ese equipo de las estrellas del Concordia hizo primero la gira por el centro, estuvo jugando por el centro del país, después fue a jugar a Maracaibo, y allí hizo partidos contra Gavilanes, contra el equipo de Pastora, partidos de exhibición, y se dio la coincidencia que el 18 de noviembre de 1933, en el Estadio del Lago, jugaron Pastora contra Concordia. Silvino Ruiz, que era el pitcher, era un lanzador de bola de nudillo. Y entonces, consciente de que iba a estar lanzando muchos picheos lentos, colocó a Luis Aparicio el Grande en tercera base y no en el campo corto en ese partido. Casi hizo como 20 lances, porque casi todos los bateadores se apresuraban y daban roletazos por tercera, y así fue clave para lanzar el primer y único juego perfecto en la historia del béisbol profesional en Venezuela, porque terminó lanzando juego perfecto Silvino Ruiz en un triunfo del Concordia 3-0. Después de finalizada esa gira del Concordia en Maracaibo, el Concordia salió de gira por el resto de los países del Caribe. Fueron a Santo Domingo, fueron a Puerto Rico, fueron a Cuba, y allí estuvieron intercambiando con otros equipos. Pero, como el nivel de aquellos países era mucho más fuerte, el Concordia se fue reforzando con los mejores peloteros de la época, americanos de las ligas negras, peloteros latinoamericanos, y el único jugador criollo que quedó jugando como regular en el Concordia fue Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo, el padre de Luis Aparicio Montiel. Ahora bien, transcurren 20 años porque, como te decía, las ligas tenían diferentes fechas de realización. Cuando llega la temporada 53-54, la Liga Zuliana había quedado en un receso. Y el gobierno en ese entonces, Marcos Pérez Jiménez, tenía un comisionado que fue el que propuso la idea de que se fusionaran las dos ligas. Y por lo tanto, la liga aceptó la presencia de Gavilanes y Pastora para enfrentarse a Caracas y Magallanes, sacando a Venezuela y Vargas, que regresaron al año siguiente, pero ellos no participaron en ese primer torneo. O en ese único torneo, el primer campeonato verdaderamente nacional que se efectuó en Venezuela, porque involucraba a los dos equipos grandes del Zulia con los dos equipos grandes del centro del país, que eran Caracas y Magallanes. Y además pudieron llevar partidos para otras plazas. Barquisimeto también tuvo la oportunidad de ver algunos partidos. La misma gente del centro del país también estuvo disfrutando eso, y eso fue parte de un crecimiento de la liga. De hecho, mucha gente decía que ese campeonato rotatorio fue el mejor torneo que se ha visto en la historia del béisbol venezolano,
porque para más señas, allí se afilian las dos ligas al béisbol organizado. Correcto. Y entonces eso sirvió para que cada uno de los 4 equipos hiciera contactos con organizaciones y vinieron importados de Cleveland, de Cincinnati, de los Medias Blancas y de los Cardenales de San Luis. Y por lo tanto fue la primera relación entre estos dos entes tan importantes, el béisbol organizado, en este caso las ligas menores, y el béisbol venezolano como tal. De hecho, muchos de los peloteros que vinieron después fueron figuras en grandes ligas con sus respectivos equipos. Y de allí sale esa situación de que Luis Aparicio no lo firman los Indios de Cleveland, que era aquel equipo que tenía el contacto con Gavilani, pero sí lo firman los Medias Blancas, que eran los que tenían el contacto con los Leones del Caracas. Y esa es otra historia que posteriormente podemos resaltar. Pero entonces, como te decía, Sí, sí. 20 años sin juego de la chinita hasta que llega el histórico de 1950. Campeonato, el campeonato rotatorio de 1953-54. Ahora, en ese lapso, Toñito, ya remontándonos ya al año 53-54 en el campeonato rotatorio, que, que ya involucra, como tú bien lo acabas de decir, quizás a los dos territorios, el territorio occidental y el territorio central, donde se jugaba pelota. Y ahí en adelante, paulatinamente se siguió realizando. O sea, a partir de allí, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo un cambio de formato en cuanto al tiempo, ¿okay? Que comenzaban y terminaban la fecha, porque a partir de ahí creo que ya se empieza a jugar el juego de la chinita como tal, paulatinamente, incluso hasta la temporada 68-69 y luego las águilas a partir de las 69-70. Sí, porque antes de entrar en lo que fue ese juego del 53, como usted me hace la pregunta, al afiliar al béisbol organizado a Pastora y Gavilanes, y al después pretenderlo sacar de la liga, porque regresaron el Venezuela y el Vargas, entonces los Correcto. equipos zulianos en esa temporada 54 no jugaron su liga en la época normal, en la época de verano, sino que se estaban preparando para jugar la liga venezolana, pero lo sacaron. Entonces allí surgió una polémica en donde tuvo que involucrarse el béisbol organizado y el comisionado, en ese entonces el béisbol de ligas menores, delimitó la geografía venezolana. Y por eso es que la liga, que surge a partir del 54-55, se llama Liga Occidental, porque comprendía todo el Correcto. occidente del país. Llegaba hasta Barquisimeto, comprendía también Falcón y por supuesto con la sede principal en el estado Zulia. Y como ya entonces las dos ligas fusionaron en la misma época, comenzó entonces sí a jugarse el Día de la Chinita, teniendo como gran protagonista a quien siempre ha sido su protagonista, que es Luis Aparicio Montiel. Correcto. Y bueno, vamos a hablar un poco de ese encuentro, creo que quizás porque marca también el inicio de la carrera del más grande pelotero de nuestro país hasta este momento, que es Luis Aparicio, hijo en este caso, ¿no? Pero en ese juego se da la particularidad que es que Luis Aparicio el Grande, Luis Aparicio padre, le entrega el bate, ¿no? Según tengo entendido, a Luis Aparicio hijo, ¿ok? Le entrega como el testigo, ¿no? Es más o menos una forma de decirlo, y de ahí empieza la carrera como tal, la carrera profesional de Luis Aparicio. Sí, claro, ya Luis Aparicio ya venía destacando en la pelota aficionada y en ese momento se encontraba jugando pelota aficionada en Carora, con el equipo policía de Carora. Y para tal fin, con una gran parafernalia, ya el Luis el Grande, cuya carrera había comenzado prácticamente en los años 20, ya para los años 53 ya estaba quemando sus últimos cartuchos, más de 40 años, y entonces él decide retirarse y se ponen de acuerdo su hermano Ernesto Aparicio, que era uno de los jerarcas del equipo de Gavilanes, con la directiva, para entregarle la posición de campo corto a Luisito, que ya venía destacando, tanto en el béisbol aficionado, había incluso participado en una serie nacional para Venezuela, donde no jugó al campo corto, sino que jugó en el left field, porque Román Vilches, otro zuliano, le ganó la posición de campo corto. Pero le decidieron entregar el guante y el bate y lo llamaron, lo fueron a buscar a Carora. Ahora, y en ese entonces ir a Carora era tan largo como puede ser ahora, porque no existía la Lara Zulia, sino que había que tomar una carretera que tenía bastante montaña y muchas curvas y era bastante peligrosa. Salen a buscarlo de Maracaibo, Ernesto Aparicio con un chofer, y hoy circuló por las redes sociales la foto
de cuando lo fueron a buscar a Carora, cómo tenía la maleta y cómo regresó para llegar a Maracaibo. Ese juego estaba previsto para el 17, pero el 17 cayó un fuerte aguacero y no se pudo jugar. Recuérdate que hasta no hace muy poco los equipos de Venezuela no tenían ni lona en los estadios, mucho menos en ese 53-54 iba a haber lona. Y entonces, bueno, suspendieron el juego y todo indica, y la leyenda y todo lo que ha significado Luis Aparicio para el béisbol y lo que significa la Chinita, que la Chinita quería era que debutara en su día, el 18, donde estaba apostado el juego, también entre Pastor y Gavilanes. Hay mucha confusión también con respecto a la ceremonia, porque mucha gente dice que le entregó el guante, claro, porque era en campo corto, pero el equipo de Gavilanes era visitante en ese partido, y Gavilanes salió al bate, y entonces salió a batear Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, y él recibió el primer picheo del pitcher de Pastora, que era Thornton Keeper. Y después de que le hizo el primer picheo, se quitó la gorra, saludó al público, llamó a su hijo y le entregó el bate, y consumió el turno al bate para debutar en el béisbol profesional. Ya después, cuando le correspondió el campo, también no sé si hubo ceremonia para entregarle el guante. Lo cierto es que después de verlo jugar, y esa era una anécdota que siempre relataba Luis Verde, que al ver 2 o 3 jugadas que hizo Luis Aparicio, el Junior, Luis Aparicio Montiel en ese juego, un conocido fanático del Pastora, que era la gran rivalidad, y por supuesto los que siempre trataban de ganarle a los Aparicio, que era la clave de Gavilanes, dijo que la maldición de los Aparicio nos va a perseguir como por 30 años más. Y bueno, y allí comenzó la carrera de Luis Aparicio, que lo llevó al Salón de la Fama. Es correcto. Bueno, vamos a decirlo así, ese primer partido, obviando el del 33, pues, del juego perfecto de Silvino Ruiz, sería quizás el abreboca de lo que sería el clásico en adelante. Y lo dije hace unas horas, tuve la oportunidad de poder tener acá como invitado a Javier Sales, un gaitero reconocido en el estado Zulia, y yo le decía que desde mi percepción, sacando las finales de nuestro béisbol, que es el evento decisivo y tiene ese condimento, yo creo que el juego más importante de la temporada, de todos los juegos, que significa la temporada regular, es el juego de la Chinita, por lo que representa a nivel histórico, ya desde ese episodio de Luis Aparicio, padre, a Luis Aparicio hijo, hasta nuestros días. Todos y cada uno, Toñito, de los equipos quieren o quisieran jugar el juego de la Chinita. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros vemos cuando voy a ir al calendario, o por lo menos yo lo hago, es ver, más allá de los juegos de mi equipo, del Caracas, del que sea, es ver a quién le toca viajar a Maracaibo en la semana de la Chinita. Porque es un juego muy representativo, además que los zulianos, ustedes lo viven de otra manera, se respira de otra manera. ¿Qué tan importante marca o qué tan importante la historia marca ese acontecimiento en el año 53, ya cuando lo vemos desde la óptica de hoy día para el juego de la Chinita? Yo creo que lo marcó todo, porque al producirse el debut de Luis Aparicio Montiel y después él convertirse en el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos hasta la fecha, de hecho es el único miembro del Salón de la Fama, habla a las claras de lo significativo del evento como tal. Y es que Luis Ernesto Aparicio Montiel fue un ídolo desde que salió, desde que saltó, porque fíjate lo que sucede. Él debuta esa temporada, termina la participación de Gavilanes, que quedó tercero, el Pastora fue el campeón del rotatorio. A él se lo llevan de refuerzo para la Serie del Caribe, donde participó el Pastora. Y ya allí comenzó a deslumbrar. Incluso hay una jugada famosa donde él encerró un corredor en tercera y se la pasó a Luis Romero Petit, que era el tercera base, y él no la pudo, o sea, la tenía en el guante y no sabía que la tenía en el guante y nunca tocó al corredor, y ahí se le fue un juego y perdieron, lo que fue la posibilidad de ganar esa Serie del Caribe, en donde además se convirtieron en el primer equipo venezolano en ganarle a Cuba un juego dentro de lo que era la Serie del Caribe como tal. Pero con esas circunstancias, y siendo él la gran figura del béisbol zuliano, en base a él se funda la Liga Occidental. Y ese es otro capítulo que hay que profundizar. Porque fíjate que él, Sí. cuando termina la temporada 53-54,
y como él termina firmando con Medias Blancas, hubo un arreglo y eso trajo incluso una rivalidad que no se zanjó muy bien entre Luis Aparicio, padre, y Ernesto Aparicio, su hermano. Por eso al final terminó desapareciendo el equipo de Gavilanes por Ogaño y salió el equipo Rapiños, que fue el que más ganó la Liga Occidental y el que comandó la liga porque tenía a Luis Aparicio. Pero en esa circunstancia, por eso es que Luis Aparicio juega a las 54-55 con los Leones del Caracas en la Liga Central. Nace la Liga Occidental, pero sin Luis Aparicio iba a estar condenada totalmente al fracaso. De hecho, era un proyecto tan ambicioso que terminó fracasando, porque si han tenido problemas para tener 2 equipos en Maracaibo, imagínate para tener 4. Imagina aquellos tiempos. Correcto. Entonces, bueno, ya para las 55-56 se zanja el problema, él deja de ser ficha del Caracas y viene a jugar a la Liga Occidental. Sale entonces, se terminan de limar las asperezas y sale el equipo Rapiña, que fue el que comandó la liga durante los años que duró la misma, hasta que desaparece en el año 63, donde había ya entrado Cardenales de Lara, y Cardenales con una gran plantilla, un equipo que tenía entre los importados Albistián, estaba escapado en el primer lugar sobre Rapiños y sobre Pastora, que eran los otros 3 equipos que estaban. Y la liga no terminó ese año. Pero, como te decía, hubo juego de la Chinita 53-54 en el rotatorio y hubo a partir de entonces juego de la Chinita en la Liga Occidental. Desaparece la Liga Occidental y ahí entonces ese viejo zorro del béisbol, como era Pedro Padrón Panza, se le adelanta a Carlos Tobar Bracho y le firma a Luis Aparicio. Y entonces, cuando te preguntado Guillermo Arcadio. Ya lo leíste, ¿no? Sí, Lo leíste. lo leí. En Santa Teresa, si es campeón mundial. Un abrazo. ¿Ah? Un abrazo. Ese es mi hermano, Toñito, ese es mi hermano del alma. Un abrazo para mi hermano Guille. Guille, más tarde te doy noticia, lo que te dije ahorita por nota de voto. Estamos, hermanos, on fire. Más tarde te doy noticia de los acontecimientos. Un abrazo para ti, mi hermano. Te quiero mucho. Y está conectado también por ahí, Toñito, alguien que también pasó por las Águilas del Zulia, que tú muy bien conoces, que es el señor Luis Raven. Está conectado por ahí. Un abrazo para ti. Un saludo también, un gran amigo. Sí, sin duda. Ah, mira, Walmeris también, Walmeris Flores. Un abrazo para ella. Esa no se pelaba un juego. No solo de la Chinita, Oh, sino todo. Ella está en Panamá. Bueno, quedamos. Yo te iba a preguntar, a ver, pero entonces, para que más o menos la gente tenga una idea. Que después que Padrón Panza se lleva a Luis Aparicio para el equipo de los Tiburones, con esa visión que tenía para los negocios, él siempre sacó una posibilidad de traer a los Tiburones a Maracaibo. Los Tiburones fueron protagonistas de 5 clásicos de la Chinita, por supuesto, porque tenían a Luis Aparicio. De esos 5 clásicos de la Correcto. Chinita, 3 fueron contra Magallanes. Y en uno de esos juegos de la Chinita, ya se venía rumorando, porque Águilas pudo haber ingresado en la liga en la temporada 68-69. Pero al final ellos decidieron quedarse con o venderle la franquicia de los Industriales de Valencia a los Llaneros de Acarigua. Pero ya los Llaneros venían arrastrando pérdidas desde el propio comienzo, que ya se vislumbraba que iban a pasar a Maracaibo. Y entonces en ese juego del 68, en el estadio Alejandro Borges, pero en ese momento era el Estadio Olímpico, después se pasó a llamar Alejandro Olímpico. Borges, el padre José Manuel Ríos, tomándose una cerveza Zulia, decía, bueno, hay que el próximo equipo no se puede llamar Pastora, no se puede llamar Gavilanes, porque va a herir susceptibilidades entre los fanáticos de las 2 divisas. Tampoco se podría llamar Rapiños, porque Rapiños englobaba lo que era Magallanes. Y entonces, viendo que el logo de la cerveza Zulia tenía un águila, y que el Palacio de Gobierno de Maracaibo también tiene un águila en su torre, dijo, el equipo debe llamarse Águilas del Zulia. El nombre caló y bautizaron al equipo como Águilas del Zulia, y de ahí tiene su historia de 51 años ya en la Liga de Béisbol Profesional. Así es. Entonces, lo primero que hay que destacar, más o menos para que la gente vaya recapitulando y poder dándole forma al conversatorio, es que
El juego de la Chinita se juega por primera vez en 1933, luego, 20 años después, se vuelve a jugar para la temporada del campeonato rotatorio en la 53-54, y en ese lapso, entre la 53-54 y el año 68-69, se juega ininterrumpidamente bajo la Liga Occidental, en este caso. No, ¿Quiénes lo hasta juegan? el Bueno, ya Toñito 62, había porque decidido. después viene ya es la Hasta el Liga Central 62, con La bueno, Guaira. exacto. Es correcto. Y luego la Liga Central con La Guaira en representación. Entonces, más o menos para que la gente vaya sabiendo un poco cuál es la historia de este juego tan maravilloso. Y ahora hay que remontarnos entonces, en este caso, a las Águilas del Zulia. Las Águilas del Zulia, heredan como divisa o vienen de ser descendientes de industriales de Valencia, llegan a Maracaibo para la temporada 1969-1970, que es la temporada incluso, digámoslo, de la última expansión antes de Caribes y Petroleros. Ahora, ¿cómo hay ese cambio de chip, Toñito? Bueno, Entendiendo vamos a de hacer una que, no sé, aclaratoria. cómo fue quizás para el Zuliano. Antes de la llegada de Petroleros y Caribe, la última expansión de la liga fue la 65-66. Fue el primer campeonato con Ok, 6. Ahí entró Cardenales y los Tigres. exacto. Es Y correcto, ya después las águilas siguieron entran por jugando con industriales. 6. Águilas lo que hace es que si hubiese existido cualquier otra posibilidad de que en el Zulia pudiera reactivar la Liga Occidental, al entrar Águilas ya se acababa Es toda correcto. esa posibilidad. Porque la reticencia de que entrara Águilas era que muchos dueños veían a Maracaibo como muy lejos. Y paradójicamente, ya cuando entra Águila, comienzan entonces los equipos a viajar por avión. Eso, por supuesto, que incrementaba los costos, pero también había mucha facilidad, porque hubo una época en la cual habían vuelos Caracas-Maracaibo a todas las horas y de diferentes aerolíneas. No como ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que y además que el Zulia Maracaibo siempre fue una plaza muy ¿Sabes rentable qué? porque, Cuando Águilas debuta en Barquisimeto, me contaba Ciro Márquez el Salao, que era uno de los grandes fanáticos de Águilas del Zulia, que en paz descanse, que ellos se fueron en avión de Maracaibo a Barquisimeto. De que yo tengo claro, uso de razón, ya ese vuelo no existía, sino que bueno, tenía uno que imagínate, tomar la Zulia para obligado para ir a Barquisimeto. exactamente. Claro, anteriormente la distancia era un poco más larga, pues ya ahorita, bueno, las autopistas hacen que la distancia, por lo menos en carretera, sea mucho más corta. Incluso en algún momento la distancia eran 5 horas y eso se redujo considerablemente. Yo recuerdo que las últimas veces que yo llegué a viajar con el equipo de Magallanes, incluso hasta de 3 horas y media, 4 horas, estábamos de Barquisimeto a Maracaibo. O sea, cada día con todo el tema de las autopistas, con lo que se iba haciendo en el país, la comunicación era mucho ¿Sabes? Que vía terrestre. Sin la embargo, Zulia fuera la carretera de los policías, el viaje era mucho más corto. Pero sí, después sí, había que tener muy buena espalda para soportar todas las sí, sí, zancadillas y sí, todos los policías que habían colocado. Peligroso de eso es paso. correcto. Sí, es correcto, es correcto. Pero lo que yo te quería marcar, a ver, yo imagino que también fue un cambio, un cambio brusco quizás para los fanáticos zulianos, porque de estar acostumbrado a tener su propia liga, a tener sus equipos, entonces de repente viene el cese, La Guaira ocupa, entre comillas, esa plaza o ante la ausencia de los equipos maravinos, de los equipos zulianos, y luego llegan las Águilas del Zulia. ¿Cómo fue, Toñito, ese recibimiento del público zuliano para con las Águilas del Zulia, entendiendo de que ahora iban a tener un representante ante lo que era la Liga Venezolana Profesional o lo que era anteriormente la Liga Central, y ese iba a ser el representante del Zulia en la liga? ¿Cómo fue ese cambio? Y luego el recibimiento del juego de la Chinita en Maracaibo con las Águilas como protagonistas. Bueno, yo pienso y por los testimonios que yo he recogido, que fue amor a primera vista. Después que Águilas del Zulia nació, el fanático zuliano se identificó totalmente con su equipo. Se entregó como tal y con ese gentilicio que lo caracteriza, comenzó a defender y a ligar su equipo. Que los primeros años no fueron fáciles, pero siempre hubo esa entrega total. Y por Bueno, pero es que supuesto, yo creo que al punto de para que ningún se ha equipo convertido en un fácil. patrimonio de la región.
Sí, pero es que yo creo que para ningún equipo, incluso cuando nos remontamos Es a la que tú historia, por decías ejemplo, de los navegantes de anteriormente cuando Magallanes en que los Valencia, equipos se disputaban querer ir a Maracaibo a jugar el juego de la Chinita. Y sí, eso tuvo sí, un así. cambio, porque cuando comenzó, anteriormente se repartía la taquilla, y esa era una taquilla excelente. Entonces, por supuesto, era 60-40 y el equipo visitante se llevaba una buena tajada. Pero después hubo, cuando las expansiones y las diferentes concesiones que se hicieron, el juego de la Chinita, entonces, y todos los juegos como local, eran home propio. Es decir, que toda la taquilla era para el equipo local. Es Entonces, correcto. bajo esas circunstancias, ya los equipos como que ya no les interesaba tanto ir al juego de la Chinita, y por eso entonces no hubo tanto esa rotación, porque cuando era que se repartía la taquilla y solamente estaban los 6 equipos, era un año para cada uno. Ya después que empezó el home propio, ya no es un año para cada uno, sino que se establece el calendario y listo, pues. Bueno, pero es que aún así, Toñito, bueno, eso no sé, quizás en los últimos años, ante la situación del país y todo lo que conlleva, pero yo recuerdo en los 90, incluso en los 2000, eh, que por lo menos el fanático, no sé si los equipos como tal, no sé si quienes dirigen los equipos pasaban, uy, se me cayó aquí ya, en producción aquí, Se cayó el trípode. se me cayó el trípode aquí, ajá. Lo que te quería comentar es que no sé si directamente los dueños de los equipos, quienes manejan los equipos, quizás se peleaban. Pero en el caso, por ejemplo, de los fanáticos, y eso sí pasaba, nosotros, cuando salía el calendario, íbamos a mirar con quién jugaban las águilas de juego de la chinita. Por todo lo que conlleva la historia del juego de la chinita. Y también, bueno, porque ese día tú sabías que los ojos de las televisoras más importantes del país iban a estar puestos en el día del juego de la chinita. Es el juego que se jugaba temprano en la mañana, que tenía todo el tema religioso, ¿ok? Y conlleva tantas cosas que no solamente para los zulianos, sino también para los venezolanos, ¿ok? Marca algo bonito y diferente. Entonces, por eso te pregunto todo este tema de los equipos, ¿no? Con respecto a viajar a Maracaibo. Incluso con las Águilas del Zulia, el primero es contra los Tiburones de la Guaira, si no me equivoco, en la temporada 69-70. Sí, de hecho, empieza contra Tiburones porque era el equipo que iba. Y en esa sagacidad de Pedro Padrón Pance, que compartiendo la taquilla, él no se iba a perder esa oportunidad. De hecho, incluso hubo un inconveniente porque Luis Aparicio era ficha de los Tiburones y fue Uh nombrado -huh. manager de Águilas para la primera campaña. Y los Tiburones no lo querían liberar porque además era jugador. Y para poder liberarlo al finalizar la campaña, Águilas tuvo que entregar a Osvaldo Blanco, que después se convirtió en el cuarto bate de los Tiburones por muchos años. Pero bueno, comienza la historia de Águilas y fueron 8 años seguidos ganando el clásico de la Chinita. De hecho, tres de esos juegos lo ganó Mickey Scott. Y entonces se Correcto, comenzó a exactamente. tejer también la especie de que Águilas no perdía el día de la Chinita porque la Chinita intercedía para que Águilas ganara, sin ser un buen equipo. Hasta que llegó, Pero claro, después íbamos a ver cómo cambió la sí, percepción más adelante. totalmente. Porque entonces ahorita tienen récord de 26 y 25, que va a quedar porque este año no Ajá, hubo juego. Pero entonces, correcto. cuando pierden el primer juego ante el Caracas con una paliza 19 carreras por 2. En este juego Correcto. Jesús Marcano Trillo conectó cuadrangulares, fue un desastre. Y ese partido Eso fue en el 77, la ese partido lo 77-78. abrió José Alfaro, Ajá, el hermano de el Jesús. hermano de Jesús, que en paz descanse, y Luis Aparicio era el manager de Águila. Y al parecer, Ajá. no me conta, pero es la anécdota que se cuenta, Alfaro no llegó en condiciones idóneas para pichar el juego. Y Aparicio, como castigo, dejó que le dijeran que le dieran más batazos. Es la anécdota que se cuenta. Por suerte yo no estaba allí, no lo puedo asegurar, pero es lo que se dice. Que le dijo que se calara el solcito que había en esa jornada, y más cuando en ese entonces se jugaba a las 11 de la mañana, ya después se fue corriendo para el... Es correcto. Casualmente, Toñito, la final de esa temporada 77-78
es entre Leones del Caracas y Águilas del Zulia. Casualmente que también se da que el juego de la Chinita sea del año 77-78, sea ese juego, Caracas-Zulia, y luego posteriormente la final también sería Caracas-Zulia de la 77-78. Y bueno, imagino que no debe haber sido nada cómodo perder el juego de la Chinita y perder también la final contra los Leones del Caracas, que además han sido quizás históricamente las Águilas del Zulia, ha sido ese hueso duro de roer, porque es quien más, en estos enfrentamientos de juego de la Chinita, es quien más partidos le ha ganado a las Águilas. La serie está 6-1 a favor de los Leones, pero también las finales que se han enfrentado, las tres finales que se han enfrentado, las tres las han ganado los Leones del Caracas. Sí, nosotros siempre hablamos de que el equipo más difícil para Águilas en postemporada ha sido siempre el Caracas. De hecho, los triunfos más memorables que se pueden tomar en cuenta de Águilas contra Leones fue el juego extra para clasificar a la final, el 88-89, donde Maido Ailequi los blanqueó en el Universitario, ganaron 5-0, y después el juego extra en la doble jornada para la final de la 94-95, que le ganó Águilas el primero. Correcto. Y después Caracas le ganó a Magallanes. Pero siempre en postemporada, en series semifinales y en finales, el Caracas ha sido superior a Águilas del Zulia. Caso contrario sucede cuando Águilas va contra Magallanes. Águilas cuando va contra Magallanes es el que manda en esas series particulares, en finales y en semifinales. Sí, de hecho han ocurrido tres finales entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia. Las Águilas han ganado las dos últimas, la de la 92-93, la de la 99-2000. Magallanes ganó la de la 78-79, que posteriormente fue campeón del Caribe. Pero en ese tipo de juegos de suma importancia, de definir, si las Águilas siempre se han llevado, casi siempre, se han llevado la mejor parte contra el Magallanes. Entonces, es como todo, ¿no? Se le da muy bien a las Águilas del Magallanes, no se le da muy bien contra los Leones del Caracas. Voy a aprovechar de saludar, hay mucha gente buena aquí en el chat. Mira, por ahí llegó el gran Giovanni Carrara, mi hermano Giovanni Carrara. Un abrazo para ti, papá. Saludos. Que pronto... Creo que está por aquí, pronto estará por aquí. Orlando, ¿no? Sí. Pronto estará Giovanni aquí de nuevo en Archivo LVP con los 20 juegos memorables que estamos describiendo. Lo que pasa es que con todo esto del inicio de la temporada de béisbol y los protagonistas y los managers que van a venir acá, esta semana tuvimos que parar un poco, pero ya después vamos a seguir continuando con los 20 juegos y Giovanni va a ser uno de los invitados. Y también está por allí mi hermano Jairo Martínez, árbitro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Maravino también, Zuliano, un abrazo para ti. Que colocaste de lo que fue el juego del 2014, que fue muy significativo para mí, pues lo transmití con Meridiano. El principal fue Jairo. Es correcto, el principal era Jairo, o fue Jairo en este caso. Jairo. Bueno, eso dentro de todo, yo imagino que para el zuliano tiene algo especial ya como pelotero, en este caso, o incluso como árbitro. Habría que preguntárselo también a Jairo en este caso, e incluso para ti, Toñito, como comunicador social, como comentarista, debe tener un significado especial, tanto por radio como por televisión, porque has tenido la oportunidad de hacerlo en las dos facetas. Sin embargo, de eso te voy a preguntar ya casi al final. Hay algo que a mí me causa, bueno, dentro de toda esta impresión. Las Águilas ganan los primeros 8 clásicos de la Chinita hasta ese encuentro que me acabas de describir, donde los Leones para el año 77-78 le dan esa paliza con la anécdota que me cuentas de José Alfaro. Y de allí vinieron años donde las Águilas ganaban, perdían uno, volvían a ganar, volvían a perder. ¿Cómo fue transcurriendo? Y si recuerdas alguna anécdota puntual en algunos de esos clásicos entre los 70 y los 80. Bueno, en los primeros años, como te decía, el dominio fue mayúsculo, los 8 triunfos. Mickey Scott ganó 3 partidos seguidos. Bar Johnson lanzó un juegazo en el segundo compromiso, el único que se le ganó al Caracas, una carrera por 0. Y básicamente fue un dominio de parte de Águila sin ser un equipo ganador. Pero ya después, y yo diría que cuando ya la liga hace ese matrimonio tan importante con las televisoras nacionales, es cuando el juego de la Chinita comienza a trascender para el resto del país, porque tú lo decías, que la gente lo esperaba, que era un juego que se transmitía en vivo a las 11 de la mañana, quizás la gente, porque en las otras partes hay trabajo y había colegio, pero cuando llegabas de clase todavía estaba el juego. Si salías a la 1 todavía estaban jugando y podías ver algo.
Y eso hizo que se fuera creciendo la leyenda. Y yo pienso que, además de lo que fue la tradición, el enmarcar el juego de la chinita dentro de las actividades de la feria lo convirtió en una tradición para el zuliano y para el turista en general. Porque había una fusión. La gente iba al amanecer gaitero o a las veladas, como se llamaban anteriormente, y de esos amaneceres gaiteros, independientemente si era el religioso en la basílica o era el de los grandes hoteles o clubes donde presentaban artistas internacionales y por supuesto gaitas, se pasaba al estadio. Después del estadio, porque era un maratón, seguían a la corrida de toros, que era otra tradición. Incluso me compartió Pepo Machado un audio de Roberto Ramos recordándose cuando él conectó un gran slam en un juego de la chinita a My Whip, de los Tiburones de la Guaira. Ajá. Y que después Tiburones de la Guaira. de ese juego fueron a las corridas, porque era una tradición que salía del juego y la gente iba a las corridas, incluso los peloteros iban a las corridas. Los directivos, todo el mundo iba a las corridas, porque era una sincronía que había en que después del juego todo el mundo a los toros. Además, que quien organizaba los toros, don Roberto Marubini, era un gran publicista y respetaba todos los espectáculos. Y entonces a él, como tal, le interesaba que todas esas figuras del béisbol fueran a la corrida para darle más prestancia a lo que era el evento como tal. Porque recuérdate que es un espectáculo muy vistoso. Lamentablemente los políticos lo quitaron. Una situación inentendible porque es cultura. Eso de que maltrato a los animales conmigo no va. Porque sencillamente es una tradición que nos heredaron los españoles. Pero bueno, la gente iba a la corrida y después que finalizaba la corrida, se iba a la procesión. Y después de la procesión era que por fin se acostaba. Ya en los últimos años los juegos de la chinita, sobre todo la gente de Polar y alguna gente de los kioscos que estaban abajo, hacían grandes ollas de caldo. Caldo de res, caldo de gallina o cruzado. Y se lo ofrecían a la gente que iba llegando. Y de forma gratuita. De forma gratuita. Y había mucha gente que se quedaba hasta dormido. Pero era un espectáculo. Después que terminaba el juego, entonces, por muchos años fue Guaco el que tocó en la tarima. Ajá. Y la gente esperaba porque era Guaco. Claro. Y después que ya Guaco se hizo un poco más difícil, aunque en ese 2014 también tocó Guaco allá, era Coquimba. Y Coquimba era un grupo que en tarima era un espectáculo, o sigue siendo un espectáculo total. Oscar González, cuando agarra un micrófono, eso levanta a un muerto. Eso se subía en las torres, hace un espectáculo increíble. Y entonces la gente se quedaba a ver ese espectáculo también. Y eso formaba parte de la tradición, una sincronía, una tradición del zuliano. Además, que en esa misma onda de homenajear a Luis Aparicio, la gran visión de Mike Pérez, de crear el premio a Luis Aparicio y de entregarlo el Día de la Chinita, le hizo que ya en los años 2000, otro plus más. Otro punto donde todo el mundo quería estar en el juego de la chinita. A mí que me tocó en esos años ser jefe de prensa de Águila, era el estrés muy grande. Porque eso me llegaban credenciales de gente de todo el mundo y yo no sabía dónde los iba a meter. Y entonces, claro, Miguel Cabrera, Johan Santana, Félix Hernández. Entonces, y de paso toda esa cantidad de estrellas iban ahí. Ponían ciertas restricciones y que no los podían entrevistar, que no los podían tocar y todo el mundo te quería abordar a ti. Recuerdo que hubo un año que el juego era con Pastora. Y en Pastora siempre hubo muchos zulianos y grandes amigos. Ya ellos estaban en los llanos, pero el juego fue contra ellos. Y era tanto el estrés y tanto la gente que quería que yo les resolviera que yo no podía hacer nada. Igual Belis no le di la creencia. Que ya empezaron a quejarse. Entonces, bueno, yo me recuerdo que la lluvia estaba y ya yo no soportaba, ya el teléfono lo quería era tirar contra el piso, ya yo. Y entonces yo vine y agarré y Memo, me voy a esconder aquí en el dogado de Pastora. Y me escondí en el dogado de Pastora para no molestar hasta que arreglaran el campo, porque la situación era bastante difícil. No, y bueno, y eso que nos vinimos un poquito. Lenín Pulgar, que tiene este año. Ajá, y eso que nos vinimos un poquito más acá. La gaita romántica como siempre. Bueno.
por cierto, que tengo que decirle a todos, hoy que es un día muy especial para los zulianos, que el nuevo disco de Neguito Borja está espectacular. Tuve la El oportunidad, Cabimero. bueno, de tener un like con él. Sí, el Cabimero, espectacular. Tuve la oportunidad de tener un like con él y bueno, después de ahí hemos tenido bastante comunicación. Pues Neguito es un personaje de otro nivel y la verdad es que bueno, hoy casualidad que le escribí a Neguito por privado, le dije que es un espectáculo. Si ustedes no han escuchado el Cabimero todavía, Neguito Borja, vayan. No saben de lo que se Eso te están perdiendo. transporta, sí, no solamente, y eso te transporta, ¿verdad? A la mejor época de todo lo que conlleva la chinita. Y la chinita, bueno, te conlleva la música, la idiosincrasia, la cultura y sobre todo también el béisbol, porque la chinita, yo siento que la chinita está muy vinculada al béisbol zuliano. No me preguntes por qué, yo lo siento así. Yo, al tú decirme chinita, yo de una vez me voy al juego de la chinita y me voy a las águilas del Zulia. Y hablando de eso, aquí en el chat está una persona que es muy importante para mí. Yo creo que en el live que nosotros tuvimos, Toñito, yo te lo dije, mi padre o una de las personas que yo considero mi padre de vida, que es Nelson Molina, que él vive en Marina, está en el chat. Yo no sé cómo tiene internet, ni sé cómo tiene luz, ¿verdad? Porque nunca hay luz en Marina, yo casi nunca me puedo comunicar con ellos, pero está en el chat y bueno, le envío un gran abrazo a mi padre, un abrazo para ti, que además es fiel Eso admirador sí es de triste, tu ¿no? trabajo, Toñito, porque es fanático de las águilas, Hacer él es esos fanático de comentarios. las águilas. Sí, bueno, pero es la verdad, o sea, yo no sé con qué milagro, yo no sé con qué milagro tiene luz y tiene internet, pero ya que tiene luz y tiene internet, bueno, un abrazo para ti, padre, la bendición, y además que él es fanático número uno de las Águilas del Zulia y de tu trabajo, Toñito, porque te admira, siempre te ha admirado. De hecho, te conocí por él. Todos los días me decía Toñito, Toñito Soler, Toñito Soler. Ah, mira, pues para yo ahí, la gente está Con contando las las anécdotas de anécdotas, cada uno. porque para esa fecha te salían amigos que tú no sabías que tenías. Todo el mundo quería que le compraran entrada. Sí, 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 sí. Pero sin duda alguna. Dentro de esas anécdotas, fíjate que en los 80, y ya bueno, hemos hablado un poquito de los 70, vamos a hablar un poquito de los juegos de cada uno de los 80, porque la 80 trae consigo el primer título para las Águilas del Zulia, por un lado, para la 83-84, y por otro lado, trae consigo la competitividad de las Águilas del Zulia dentro de la liga. Háblame un poco del nacimiento de las Águilas dentro de la década de los 80 y esa competitividad de ser uno de los equipos que siempre estaba peleando el campeonato. Pero fíjate que hablábamos de los 70, llegamos hasta el juego del 77, y en el año 78 se produce una llegada muy significativa a Águila, que es la contratación de Rubén Amaro Mora. Cuando Rubén Amaro Mora llega a la organización, comenzaron entonces a verse los grandes peloteros de los Phillies de Filadelfia, de los Expos de Montreal, de los Cachorros de Chicago, y una gran cantidad de jugadores que después brillaron en las grandes ligas que formaron parte de esas importaciones. Y fueron años que el equipo ganó. No quedó campeón, pero sí estaba siempre en la pelea. Y por ello llega el momento cumbre en la temporada 83-84 cuando consigue el campeonato, que por cierto ese año perdió el juego de la Chinita. Y entonces ya como que la gente decía, Ajá. bueno, perdimos el juego de la Chinita, pero quedamos campeones, que es lo importante. Y cosas por el estilo. Después el 83 vino la devaluación de la moneda, la primera. Correcto. Y entonces ya para la temporada 84-85 ya no eran 14 importados, sino que se redujo a 9. Y a partir de ese momento comenzó entonces la llegada de la gran generación de peloteros criollos de Águilas del Zulia, de la mano de Rubén Navarro, de Noé Maduro, de Luis Rodolfo Machado como gerente y de Ruperto Machado, quienes los estuvieron firmando. También contribuyó mucho César Tobar, que trajo a Carlos Quintana, y así fueron todos esos peloteros criollos que ya de la mano del desaparecido Johnny Paredes y de José Leiva, que ya estaban con el equipo, fueron llegando como Julio Machado, como José Solarte, como Wilson Álvarez, en los hermanos Zambrano, saludamos a Yoko y Mamata, y entonces fueron muchos los peloteros que dejaron, Pero Yocoima no andaba por ahí en ese momento. pero ella iba a los juegos. Un abrazo, mi Yoko, te quiero, te quiero. Bueno, entonces ya se fue creando otra situación, de que ya eran los criollos de Águila los que pedían lanzar ese juego.
jugar en ese juego, ser el más valioso, como una oportunidad fue Cristóbal Colón, en otra fue Pedro Castellanos, Quintana también brilló, Wilson Álvarez era el que pedía el juego, ya después para los 90 entonces el que pedía siempre el juego era Jeremy González, que no tuvo muy buenos resultados. Claro, pero te voy a detener allí porque yo te voy a hacer una pregunta que conlleva mucho con la historia de las Águilas del Zulia. Voy a saludar a mi hermano Jan Machi, que está conectado por ahí, que tuvo la oportunidad en algún momento de actuar en el juego de la Chinita y que él sabe que lo quiero mucho. Un abrazo para ti, mi hermano Jan. Y está el mejor productor de esto de los live, mi hermano. Acaba de llegar al chat, que es el señor Miguel Bastida, de Soho Production. Ese es mi otro hermano. Un abrazo. Tremendo Está de trabajo, vacaciones. pues ahora está dirigiendo los Tigres del Sí. Licey, tiene que ligar. No, claro, no, y Luis está, bueno, yo hablé con Luis hace rato porque el Bueno, juego estaba pero detenido por los lluvia. Tigres han empezado bien y tienen un trabuco. Yo creo que vas a tener vacaciones acá Sí, después sí, de la sí. Serie del Caribe, Miguel. Tienen un buen equipo y bueno, aquí todo el mundo sabe que por lo menos nosotros, todos los que estamos haciendo esto de los live, para nosotros Luis Ojo representa un hermano, un amigo, y bueno, a mí en lo personal Luis Ojo ya me adoptó. Estoy muy pendiente de los resultados. Hace rato hablé con él y pasa que el juego estaba detenido por lluvia, había lluvia en Dominicana y estaba detenido. Y Miguel está aprovechando estos días y se fue para Bariloche de vacaciones, ven, hermano, Ah, que disfrutó tus vacaciones por allá. Bien merecido, es que hermano, después de aquí ocho está meses. entrando el frío y allá está entrando el verano. Tiene que aprovechar. Eso es correcto, pero bueno, pero se lo merece, Toñito. Fueron, no sé, llevó un año trabajando todos los días, vale, se merece su. Entonces, un abrazo para él. Te iba a comentar, me vas a detener allí, porque tú hablabas algo importante en la historia de las Águilas del Zulia, que es la presencia de Rubén Amaro, padre, en todo lo que viene después, en los éxitos de las Águilas, ¿no? Incluso ya él después, incluso como manager. Pero la historia de las Águilas también está vinculada a grandes importados. Para la temporada 83-84, por ejemplo, la temporada del primer título, importados de la talla de Terry Francona, por ejemplo, vinieron al país y fueron importantes en el título de las Águilas del Zulia. Luego de ahí, bueno, vimos importados como Greg Maddux, por ejemplo, Phil Stephenson, que fue más valioso de la liga, ¿ok? También brillar con las Águilas. Y yo quiero que tú ahora me cuentes cómo fue para esos, todos y cada uno de esos importados, de los que yo te acabo de nombrar, y otros más que quizás tú me des una anécdota, cómo fue ese contacto con el público maravino y sobre todo de ellos con la chinita, porque yo, y eso lo sé, creo que tú me lo contaste alguna vez, que los importados llegaban al país y tenían ese contacto con la fanaticada y se involucraban. De hecho, muchos importados querían lanzar también el juego de la chinita. Sí, ya después que se percataban de lo que significaba, algunos lo pedían. Logan Durán lo pidió para el año pasado, pero como se puso un juego, Ajá. no le tocó. Y así por el estilo. Roberto Ramos, con quien he tenido mucho contacto, es uno de los que se refiere con mucho cariño a lo que fue el juego de la chinita donde él brilló, porque él participó en varios. Y los importados siempre, hasta que yo estuve con el equipo y hasta, sobre todo hasta ese 2014, que quizás fue el último año que se llenó el estadio, porque ya después comenzaron los problemas económicos y ya no fue tanta la asistencia, pero todo el mundo ya le hablaban del juego de la chinita y de lo que representaba, y muchos decían que ellos nunca habían visto un ambiente como ese, porque Es que no está prácticamente fácil. 25.000 personas. no es un juego, o sea, el ambiente del juego de la chinita no es el ambiente de un juego de una temporada regular, es el ambiente de un juego de De otra final. cosa, de final, de feria, de un compromiso aparte. Es como decir, cuando los Caracas Magallanes eran Caracas Magallanes. Uh -huh. Entonces, A la misma par, Toñito. A la misma par. pero sí, Yo, ese más, era uno, en cambio con los Caracas Magallanes eran dependiendo de cuántos juegos jugaran en el calendario. es correcto. Pero yo recuerdo, y te voy a citar un juego en específico, juego de la 94-95 entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes. Un juego que terminan ganando las Águilas del Zulia 6-2, que Magallanes comenzó ganando y después con un jonrón de José Luis Zambrano, empata, ese fue también el día de los dos jonrones de Cristóbal Colón. El ambiente en el Luis Aparicio era el mismo ambiente que se respiró quizás ese mismo año en la final Caracas-Zulia, por ejemplo, o que se respiró años atrás en las Y no, finales y ante Tigres de esos Aragua y años, de Magallanes, ese año en particular, el estadio todo el tiempo estaba full. sin duda. Sí, Eran los, el promedio eran bueno, 15.000 personas por juego. Y por supuesto, en el día de la chinita eran 25.000 personas.
Y en ese entonces Águilas venía de ser campeón 9-1, 9-2, 9-2, 9-3, 9-3, 9-4 clasificó primero y 9-4, 9-5 también. Entonces era una, una situación de que el estadio siempre estaba full y mucho más ese día. Y el ambiente, por sin supuesto, que duda. tenía que ser extraordinario. Y fíjate que en ese momento todavía no estaba lo del premio Luis Aparicio, pero ya era, No, todavía no. ya la tradición, como te decía, iba creciendo también por la presencia de las televisoras nacionales en cada uno de esos partidos. Siempre el canal que tuviera los derechos transmitía ese juego. Bueno, yo me voy a ir un poquito ahora, un poquito, voy a trazar otra vez la película porque estábamos, nos fuimos a los 90, pero en principio de los 90 con esas águilas que fueron bicampeones, a ver, había una sensación de que, bueno, las águilas eran el equipo a vencer. Yo recuerdo, y bueno, yo soy del 83, obviamente crecí, mis primeros años viendo pelota fue con las águilas del Zulia siendo campeones, tanto ante Tigres de Aragua como ante Navegantes del Magallanes en esas dos temporadas. Mi sensación era que las águilas eran el equipo a vencer de la temporada, y el ambiente va para eso, pero yo sí recuerdo que el pitcher abridor, y ahorita me lo vas a contestar tú de esta forma, el pitcher abridor tenía que ser un lanzador emblema de la institución. Cuando tú veías que el lanzador abridor, si estaba con el equipo, era Wilson Álvarez, o ya que venía ya en camino y convertirse en figura, Jeremy González. O sea, si tú tenías al mejor lanzador disponible del equipo y era una figura rutilante, sea en donde sea, en grandes ligas o en cualquier liga, ese era el lanzador que iba a lanzar ese día. Bueno, porque ya Cuéntame, no sé si tienes ya alguna cuando experiencia. comenzaron los peloteros criollos a no reportarse desde el primer día y ya a tener jerarquía, ya ellos tenían el derecho de pedir lanzar ese juego. Y por eso entonces se cuadraba la rotación para que a ellos le tocara. Primero a Wilson, después entonces fue con Jeremy y otros. En un momento también lanzó el gallo Enrique Alfonso Gómez, que era el Sí, mejor señor. lanzador de Águilas en ese momento. Y por supuesto, después, cuando ya no hay un caballo venezolano, un caballo criollo, entonces ya no se cuadra la Ujú. rotación, sino que se sigue haciendo la que se tenga. Ah, a ver, Pero dentro de fíjate que esos años, en los últimos años, y no es que me quiera adelantar, ya cuando, ajá, desde que empezó la época de los 2000 y ya no, los peloteros no jugaban completo, el día de la chinita marcaba prácticamente la mitad de la temporada. Y en los últimos años era la fecha incluso de despedida de varios peloteros clave. Y entonces hubo en esa época que se clasificó 7 años seguidos, Águilas llegaba al juego de la chinita con un equipo y después el juego de la chinita era otra cosa, porque empezaban las bajas. Y los correcto, peloteros que sustituían no eran iguales que los que se fueron al principio. En ese juego que tú colocaste, que Aaron Alter recibió el boleto, se fue el último Aaron partido. Alter. Y en ese juego llegó a Eso fue una su carrera último turno. remolcada con esa carrera que empujó con el boleto y después no, nadie lo pudo pasar en el resto de esa campaña. Eso es correcto, exactamente. Bueno, eso pasaba, incluso, a ver, no solo, bueno, para las Águilas marcaba quizás un antes y un después, por muchas temporadas de los 2000 o antes, era un equipo que terminaba desarmándose ya en las postrimerías del campeonato. Tenían una base sólida, criolla, que podía jugar quizás los meses de octubre y noviembre, y cuando ya marcaba la fecha del juego de la chinita, o principio de diciembre, empezaban a aparecer las deserciones. Y cuando llegaba el mes de enero, bueno, sabemos cuál era la película, por más que las Águilas terminaban clasificando en los primeros lugares de la tabla de posición, era un equipo que se venía abajo por la cantidad de bajas. Entonces, no te reforzabas en el draft de sustituciones, sino que más bien ibas al draft a tratar de tapar los huecos Que que dejaban las cómo te deserciones ibas de a los peloteros. reforzar si te habían debilitado totalmente. Correcto, El único año que exactamente. se pudo reforzar fue campeón, porque ese año no tuvo Es baja. correcto, para la temporada 2016-2017. Pero anteriormente, y volviendo al punto de los Juegos de la Chinita, durante la década del 90, bueno, quiero enviarle un saludo por ahí a Nemías Rubio, que está conectado por allí, lo había visto antes, no lo había saludado, quien fue productor también de Meridiano Televisión y quien además, bueno, tú sabes, cuando la gente te habla bien del trabajo de otra persona, bueno, a pesar de que no conozco a Nemías, desde que cuando yo llegué a Meridiano, mucha gente me habló bien del trabajo de Nemías, a quien debo felicitar y enviarle
un gran abrazo desde aquí. Yo siempre digo que las cosas buenas siempre hay que decirlas, ¿no? En esa década de los 90, Toñito, había una percepción con respecto al juego de la chinita que es con la que yo crecí, que era el juego diferente, era el juego distinto, el que todo el mundo quería jugar, era el juego competitivo. Ganar el juego de la chinita, más allá de un trofeo simbólico que te da el ganar el juego de la chinita, te daba también quizás hasta un impulso anímico por la competitividad que representaban las Águilas del Zulia, que eran por mucho tiempo el equipo a vencer dentro de la liga. ¿Cómo crees tú que lo percibían los diferentes equipos de la liga en la década de los 90? Sí, en la década de los 90 ya comenzaba entonces la percepción de que muchos también querían ir a disfrutar de la fiesta y por supuesto del ambiente Ajá. como tal, porque ya ahí comenzaba lo que te comentaba del home propio. Por eso entonces no seguía la rotación esa de los equipos, sino que se hacía el calendario y ese era el que le tocaba. Pero por supuesto ya era otra liga, porque ya ahí comenzaban a brillar los peloteros criollos. Y había por supuesto peloteros valiosos de cada uno de los equipos y quizás eso también influía en que ellos que venían viendo de niños el juego de la chinita después quisieran participar en ese encuentro como tal. Y Y después mucha después, gente, bueno, ya después, es el ambiente lo que engloba, ¿no? Todo lo que significa. Pero ya después mucha gente lo que estaba dentro del equipo lo veía era como un juego más. Ah, se ganó, muy bien, pero si a la final ese valía igual para clasificar o no. y después, bueno, después viene una época quizás un poquito más complicada para las Águilas del Zulia, que es donde empieza la década de los 2000. Si bien empieza con el título de la 99-2000, y eso lo habíamos hablado anteriormente, es un título que no conlleva a una generación. Ese título lo ganan las Águilas, bueno, fueron el mejor equipo del torneo, pero no pudieron sostener en el tiempo ese rendimiento de ese par Porque de temporadas, porque el año ese anterior, título fue circunstancial. Fue lo que quedaba correcto. de la generación dorada de Águila con unos peloteros nuevos Ujú. que ese año hicieron un gran trabajo, además que hubo una muy buena importación. Pero quizás ese título le terminó siendo más daño al equipo en cuanto a la renovación que tenía que hacerse, porque eso quizás Ujú. retrasó un poco esa renovación que se tenía que hacer con el resto de los años. Y lo que te iba a decir, bueno, particularmente en la 98-99, incluso las Águilas hacen una gran temporada porque terminan quedando terceros a un juego de meterse en la final, un juego, uno o dos juegos, pero incluso por encima de Magallanes, que en teoría debería haber sido el rival que le compitiera a Caracas a Lara, pero Zulia hizo un mejor run robin. Gana la temporada 99-2000 y ya para la temporada 2000-2001 empieza un poco el declive de lo que estábamos hablando de esa generación. ¿Cómo merma el rendimiento de las Águilas del Zulia durante la década de los 2000? Que quizás fue una de las épocas, si no es la época más complicada en la historia de las Águilas, tiene que haber sido, tiene que estar allí, ¿no? Pero ¿cómo merma eso en el fanático para la asistencia del juego de la Chinita? ¿Cómo relaciona esos años negativos de las Águilas con el juego de la Chinita? Pero fíjate que se había logrado crear una cultura de juego de la chinita independientemente de cómo estuviera el equipo. Y entonces también llegaron los diferentes premios y siempre había la asistencia. El juego de la chinita era la mejor taquilla después del juego inaugural. A veces, solamente el juego inaugural era por debajo del Día de la Chinita y viceversa. Y esas eran las dos grandes taquillas del año para el conjunto zuliano. Claro, después si llegaba a postemporada era otra cosa. Pero a pesar de que el equipo tuvo esos años en los cuales no clasificó, después del 2000, que fueron casi 7 temporadas seguidas sin clasificar, siempre había la tradición y siempre había el gusto por ir a ver el juego de la chinita para los zulianos como tal. Así el equipo no estuviese obteniendo buenos resultados. Y entonces como ya en esos años comienza el premio Luis Aparicio y toda esa ceremonia que eso conllevaba, ya era como otro atractivo. Ir a ver a Cabrera, ir a ver a Joan Santana, ir a ver a Félix Hernández, el mejor pelotero venezolano en la campaña de Grandes El Ligas, momento. y
a Luis Aparicio entregándole el trofeo. Y en esos años también, por lo menos para mí fue muy significativo en los principios del 2000, porque Luis Verde, que fue mi maestro y a quien le agradezco tantas cosas que me enseñó al béisbol, bautizó sus 3 libros. Siempre los bautizaba el día 18. Y en esos años él siempre iba y relataba todos los pormenores de lo que fue la carrera de Luis Aparicio y, por supuesto, el día en el cual él debuta en el año 53. Porque él fue uno de los árbitros, al igual que Antonio Núñez Rovira, que fue el anotador oficial del juego, que gracias a Dios todavía está vivo. Bueno, y bueno, a pesar de quizás esas águilas no ser tan competitivas como en otrora, como quizás en la década de los 80 o en la década de los 90, donde vimos equipos de las águilas muy bien confeccionados y más allá de que lograran o no el título, eran equipos que llegaban a postemporada casi todo el tiempo, que podían llegar a instancias finales. Estas águilas duraron varios años sin llegar a una postemporada. Incluso creo que duraron seis temporadas, ¿no, Toñito? Siete. Hasta la llegada siete, ¿no? Hasta la 2000. después de la 99-2000 se clasificó a la 2000-2001. Y desde la Ajá, 2001, 2002 hasta la 2006-2007 no se logró clasificar. es Ya correcto. ahí llegó Y después, una figura importante que llegó a la gerencia deportiva, que fue Jorge Ribarrí, que hizo varios cambios, uh-huh, armó al equipo nuevamente y esa base fue la que estuvo clasificando año tras año y que después se desmantelaba cuando el equipo al final correcto. por los problemas que le paraban los peloteros. Ajá, y luego, bueno, terminan clasificando también, recuerdo, para la 2009-2010 con aquel recordado juego extra, el hit del Pollito Rodríguez, el que elimina a Cardenales de Fíjate que Lara, ya y a y partir de la temporada anterior se de esa clasificó, temporada. fueron 7 campañas seguidas que se clasificaba, pero no se podía trascender más. Es correcto. Ajá, y ese ya es otra historia que es lo que te voy a preguntar. Pasamos de esa etapa del juego de la chinita con unas águilas no tan competitivas y que de una u otra forma mermaba un poco, ¿no? Quizás la asistencia al juego de la chinita, por más que siempre ha sido un partido de relevancia para el Zuliano, pero obviamente la competitividad del equipo también llama o no al aficionado. Pero ya en el momento en que las águilas comienzan a clasificar, yo recuerdo varias temporadas incluso donde las águilas estaban en los primeros puestos siempre, primero, segundo, tercero, ¿okay? De la clasificación, y llegábamos al juego de la chinita en ese estándar. Incluso me voy a remontar al juego de la chinita de la temporada 2010-2011, que fue ante Magallanes, el cual yo asistí, y asistí a varios. Recuerdo puntualmente ese porque Magallanes y Águilas estaban en el primer lugar de la clasificación en ese momento, en ese partido. Incluso Magallanes le gana ese juego a la chinita de las Águilas y pasa por un juego y después vino la debacle de Magallanes y las Águilas creo que clasificaron de segunda en esa temporada. El lleno en ese día, fue un llenazo en esa temporada 2010-2011. Pero más allá era un llenazo porque las Águilas estaban en el primer lugar. Sí, ¿Qué no es que, tanto como te decía, afecta ya o no? después el juego de la chinita siempre se llenaba. Y ya Uh-huh. pasó a un lado si el equipo estaba competitivo o no. Era la tradición de ir a ver el juego de la chinita. Pero sí, por supuesto, si el equipo estaba en las primeras posiciones, eso significaba que había más interés de parte del fanático zuliano para ir al juego. Pero al final era un juego que congregaba, o sigue siendo un juego que congrega, a mucha gente que quizás no va en el resto del año, sino por el ambiente que eso significa y por lo que, Correcto. lo que conformaba el hecho de ir al amanecer, después al juego, después a la corrida y después a la procesión. Que ojalá algún día eso se pueda volver a vivir. Pues sin duda. Te quiero preguntar también, a ver, yo se lo pregunté hoy a Javier Sales, yo le preguntaba a él como fanático, ¿no? Mira, Javier, si yo te dijera que tú podrías escoger un equipo X para que juegue el clásico de la chinita, a quién agarrarías tú? Y él me decía que sin dudarlo sería Cardenales de Lara por esa rivalidad occidental que hay y que el fanático zuliano la vive también de otra manera, así como el Caracas y el Magallanes viven su rivalidad, las Águilas también tienen cierta rivalidad con ciertos equipos. Bueno, ya cuál es el equipo a escoger, pues cada uno de ustedes lo tendrá. Yo creo Pero, que ¿cuál en crees tú, esos Toñi? años
cuando salió Petroleros y después el Pastora, ese era el rival indicado para tratar de fomentar Petroleros de la Cabil. rivalidad en el Zulia. Y ahora Ajá. que ya no existe Petrolero, al final el juego como tal, no importa si es Cardenales, si es Tigres, si es Magallanes, si es Caracas, si es Tiburones, el que sea siempre va a ser el juego de la chinita. Por supuesto, hay equipos que tienen más arraigo y que tienen peloteros más atractivos para ese tipo de juego, los que tienen mejores criollos, pero el que vaya a jugar esa fecha siempre va a ser un lleno total. Y yo pienso que al Zuliano le gustaría que ese juego siempre fuera o con el Caracas o con La Guaira o con Magallanes, más que con Cardenales. Porque si bien es cierto que hay una rivalidad occidental y se le ha ganado en las finales y todas esas cosas, no es más importante como para el Zuliano como tal ganarle a Caracas, ganar a Magallanes, ganarle a La Guaira, que al mismo. Correcto. Bueno, La Guaira, yo creo que dentro de La Guaira también, a ver, hay un contexto histórico, quizás incluso por el tema Luis Aparicio, ¿no? Por la figura, ese contexto histórico y esa espinita. Además, que en los clásicos, el rival que más se le ha dado a las Águilas del Zulia ha sido Tiburones de La Guaira. Es una serie que está abiertamente a favor de las Águilas 9-2. Sí, claro, las dos victorias fueron una buena actuación de picheo y los 3 honrones de Alex Cabrera, el año que se triple coronó, Es que ganó correcto, el récord, exactamente. 2003. Es correcto, exactamente. Bueno, acabas de dar también algunas cosas que te iba a consultar. Bueno, obviamente, porque es un recuerdo fresco, los 3 honrones de Alex Cabrera me tocó incluso para Meridiano Televisión estar muy cerca, a pesar de que ese juego lo transmitió Meridiano Televisión, los 3 honrones de Alex. Pero, ¿recuerdas otras grandes actuaciones, tanto ofensivas como de picheo en clásicos de la Chinita? Bueno, la última gran actuación de picheo fue Guillermo Moscoso en el antepenúltimo Ujú. juego que ganaron 4-0. Pero quizás 4-0. el momento más cumbre fue el cuadrangular de Gerardo Parra para ganar el año 2012, Ujú. dejando en el Sí. terreno a los Tiburones, sacándosela a Enrique Fresita González. Ese, ese juego fue apoteósico por cómo se decidió. También el juego del 84-85 entre Águilas y Magallanes fue muy bueno porque hubo un toma y dame y se cambiaron de liderato en varias oportunidades. Ese terminó 9-8, ¿no? 9-8. 9-8, por aquí yo tengo todos los de para ver, yo te digo. Sí, 9-8 lo ganaron las Águilas. 9-8. Ajá. Fíjate, yo te iba a consultar algunas cosas. Mira, por ejemplo, aquí hay unos datos, que esto me los proporciona o me los proporcionó mi hermano Tony Citadino en su página. Por ejemplo, en el 71, Maya Scott gana el primero de sus 3 juegos de la Chinita. En el 67, la paliza que tú comentabas entre de los Leones a las Águilas. En el 79, una figura emblemática de las Águilas, Leonel Carrión guía el triunfo de las Águilas 4 a ligar de 4-2 con 2 empujadas. Te consulto por Leonel Carrión, una de las figuras más representativas en la historia de las Águilas del Zulia. En ese momento, para el zuliano, Leonel Carrión significaba, no lo voy a poner al mismo nivel de Luis Aparicio, pero sí cuando la gente iba al clásico de la Chinita veía a Leonel Carrión como ese máximo ídolo en ese momento de las Águilas. Es que de hecho él es el pelotero emblemático. Antes Claro. de la llegada Ujú. de estos talentos como Ernesto Mejía y José Pirela, que le han quitado algunos récords, él tenía casi todos los registros ofensivos Todo en lo la que historia sí. del equipo. Y fue un pelotero que Ujú. estuvo 16 temporadas con Águila, siempre en plan titular. Por eso es el pelotero emblemático en la historia de Águilas del Zulia. Quizás nunca puede compararse porque ni siquiera no pudo llegar a Grandes Ligas. Y ese quizás fue lo que limitó en parte su carrera, pero una carrera tan meritoria que está en el Salón de la Fama del béisbol venezolano. Sí, y sin ninguna duda. Además que como tú lo dices, a nivel de récord para la divisa, todavía ostenta varios de los récords. Yo ahorita te voy a preguntar por otra figura de las Águilas y quiero que de repente me des tu percepción, ¿no? Yo tengo una muy personal, pero quizás es hasta cegada porque es mi amigo, ¿no? Es un poco quizás hasta cegada porque es mi amigo y dentro de esa amistad que tenemos yo lo veo de otra manera. Pero te quiero preguntar también por un juego del 89. Hay un juego que incluso llegó 1-0 al octavo inning, terminó abriéndose con un doble de la rebasa de Osvaldo Olivares. Eso se recuerda, la gran actuación de Argenis Conde.
en el 89. Sí, ese año fue también fundamental la actuación de Conde. El triple de Osvaldo Olivares fue un batazo entre dos de roletazo, De Roleta. pero sí, un triple de Pero rolling. Pero el center field estaba jugando en el left field y el right field estaba jugando en el right field. Y la metió en el medio de los dos. Y con la velocidad que tenía, consiguió el triple ese. es correcto. Bueno, eso te iba a decir. Lo que pasa es que el Gago movía muy bien las piernas. Fíjate, otro dato interesante. Urbano Lugo, que por cierto, mi amigo, es mi hermano también, tuve un live hace unos días con él donde hasta nos mostró la pelota con la que fue el último, el no-hit no run ante Tiburones de La Guaira. Urbano Lugo también tuvo otra gran faena en uno de los clásicos de la Chinita para el año 1992, año en que las Águilas serían campeones ante los Navegantes del Magallanes en la final. En ese año 92, Urbano lanzó 8 entradas, sin permitir carrera, 8 entradas y un tercio. Y apenas le dieron 3 inatrapables y los Leones ganaron 4-1. Podría estar allí también como en una de las grandes actuaciones de picheo. Sí, por supuesto. Ese año fue súper dominante. Y después incluso reforzó al equipo en la Serie del Caribe. Correcto. Uh-huh. Serie del Caribe que fue bastante peleada y que bueno, yo creo que con un poquito más de suerte en juegos puntuales, las Águilas pudieran haberse llevado la tercera corona. Lamentablemente, siento que ahí hay un juego contra México donde no se corrió con toda la Sí, suerte y del mundo, dos, después tres vino jugadas el puntuales juego extra bien increíbles. donde no tenían pitcher y no pudo hacer el Es trabajo correcto. Frank Campos. Exactamente. Sin embargo, yo creo que esa es una de las series del Caribe, al menos por lo menos en el lustro del 89 al 2006, que no se ganó Serie Aunque del Caribe yo desde la siempre he última que dicho que ganó la el, Serie del el Caribe Zulia es Caracas. un torneo que es negado para el béisbol venezolano. Ujú. Por X o por Y siempre se Sí, pierden los juegos clave. Es uno de los países que más ha participado y que menos las ha nos cuesta, ganado. Toñito. Fíjate que ya Se nos Dominicana cuesta. no va con esos trabucos que iba antes, porque los peloteros no van, Ujú. se paran. Entonces terminan siendo los que van los peloteros dominicanos que juegan en México y en otras ligas son los que van a la Serie del Caribe y no los que están en estos momentos deslumbrando en el campeonato. Y entonces al final termina siendo México siempre el equipo más fuerte porque conoce a todos los rivales, conoce a todos esos peloteros y Correcto. son peloteros que juegan todo el año y que son estelares en esas ligas. ¿No? Y que yo recuerdo, bueno, en el último lustro, la Serie del Caribe, en la que Magallanes fue campeón del campeonato y va a la Serie del Caribe, que estuvo a 6 outs, ¿ok? De prácticamente de avanzar a la final. Está preguntando Y parecía que que, si extraño el estadio en la Rotaria. Digo, claro, el estadio en la ah, Rotaria, la Vereda, el Luis Aparicio, ahí otro todo, tu casa, Maracaibo, que no va a poder extrañar. Se extraña todo, hasta para mí, que no soy zuliano, extraño el tantas problema es cosas que de Venezuela y del Zulia en hasta los que particular. están allá lo extrañan, porque ya no se vive igual. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que ya para muchos que estamos fuera y que creemos que todavía, o tenemos la idea de que Venezuela sigue siendo la misma que dejamos cuando nos fuimos, eso es totalmente, eso ya no es así. Ya Venezuela lamentablemente, lastimosamente es otra, ¿no? Y Y nosotros no es cuando otra en volvamos vamos a tener que positivo. adaptarnos a Si la fuera realidad. otra en positivo, fuera extraordinario, pero no, es otra en negativo. Exactamente. Pero te iba a comentar que lo que tú me decías de la Serie del Caribe, y sí, lamentablemente, bueno, esa es la 92-93, esa es la Serie del Caribe 93, y recuerdo varias series del Caribe después, una donde Cardenales de Lara también termina segundo, pierde un juego increíble. De hecho, hoy en el canal de YouTube, apenas termine este live, voy a subir un encuentro entre Venezuela y República Dominicana de la serie, está casi completo, de la serie del Caribe del año 2001, en la que Cardenales fue en este caso el representante. Y por allí, la semana que viene, voy a subir uno de las Águilas del Zulia de la 99-2000. Incluso hay unas entrevistas con Alexander Ramírez, hay varias cosas por allí que vamos a estar subiendo al canal de YouTube, algunos juegos de estrellas del año 98, 99, algunas finales del béisbol también las van a poder, en las próximas semanas lo van a poder disfrutar casi todas completas, por lo menos el juego completo en el canal de YouTube, así que estén atentos. Y también invitar a que sigan tu canal de YouTube, Toñito, porque te dije que vamos a ver si aumentamos los seguidores ahí en el canal de YouTube. Así, por supuesto, tiene que apoyarme en ese proyecto, vía de Spreadbet. Sin duda. Tú sabes que Es con tu nombre igual, ¿no? el canal se llama Vía de Spreadbet.
sea, Ah, ok. De porque todos modos, si puedes, esa fue una idea escríbelo allí para yo del fijarlo. productor Daniel Macei, darle Ajá. ese nombre. Y bueno, lo hemos dejado. Y formaba parte de la sección que más pedía la gente en mi programa de radio. La gente siempre, Ujú. aunque hay muchos que no están de acuerdo con eso, la gente siempre pedía pronósticos para jugar en el béisbol de las grandes ligas. Y así surgió la idea de dar pronósticos. No hay ningún compromiso. No, yo no les estoy diciendo que apuesten. Ya esa es decisión de ellos. Correcto. Bueno, y entonces, Pero a mí me ha dado unos datos. A mí me ha dado unos datos. esa era la idea de crear el canal con la sección principal. Cuando arrancamos, Ajá. la aceptación ha sido muy buena. De hecho, los 2 meses que hubo béisbol de las grandes ligas, el canal estaba promediando 250 vistas diarias. Al Wow. finalizar las grandes ligas ha bajado, pero en estos momentos, hoy por lo menos se pasaron las 110 y está más o menos en 100 con resumen del béisbol invernal dominicano y mexicano, que es lo que hay ahorita, el fútbol colegial americano, la NBA y el fútbol del béisbol de las grandes ligas. El fútbol Pero de la NFL. ahorita con el béisbol venezolano, yo te di la idea en estos días que hablamos, deberías, deberías hacerte unos especiales, por lo menos analizando la situación. Nosotros lo vamos a hacer, un equipo que vamos a estar disponible acá, pero lo vamos a hacer vía Instagram Live para que la gente esté pendiente. Pero yo creo que si lo hicieras tú por YouTube, mucha gente, por lo menos después de los partidos o a nivel semanal, se va a pegar seguramente, sobre todo los fanáticos de las Águilas del Zulia, a ver tu canal de YouTube, porque eres voz autorizada, voz certificada, Toñito, para hablar de la realidad de las Águilas del Zulia. Creo que eso sería un éxito, estés donde estés. Sí, bueno, eso está dentro de los proyectos, porque de hecho yo estoy comentando en el canal las noticias del béisbol venezolano, lo que se va desprendiendo, sobre todo ahora que Ujú. ya se definió que la liga arranca el 27 y los equipos han ido recibiendo incorporaciones y están anunciando sus importados. Claro, esta va a ser una liga bastante atípica, una liga en la cual pudieran haber muchas sorpresas, sobre todo solamente 3 importados. El picheo puede marcar diferencia. El que tenga buenos pitchers puede ser la gran diferencia en la liga. Además, es una crítica constructiva que yo veo desde acá. Siendo dominicana, con todos esos caballos que están jugando, van a jugar una ronda eliminatoria de 30 partidos. En Venezuela, no veo por qué con menos tiempo vayan a jugar 40 juegos. Eso es más agotador Sí, señor. para un picheo que quizás no tenga la calidad del que está en Dominicana. Es lo que yo veo a la distancia. Y no estoy Y además, apostando al fracaso, al contrario, yo quiero que el béisbol siga, porque el hecho de que uno no esté allá no implica de que no quiera que lo que es de uno se dé. Y no estoy de acuerdo cuando uh-huh, mucha gente dice que no tiene que haber béisbol porque le están haciendo el juego al gobierno. Nada. Pero entonces, si no hay béisbol, que se paren todos los demás y no se paran. Y la gente tiene que así es. trabajar. No, tal cual. Y yo además te iba a decir que eso que tú acabas de decir es muy importante lo de los 40 juegos, porque muchos de esos lanzadores que van a venir a la liga no lanzaron durante todo el año, Toñito. Muchos de ellos tienen 9 meses, un año y hasta más sin lanzar. Aquellos que no jugaron pelota invernal, por ejemplo, el año pasado, no lanzan desde hace casi un año y medio. A ver, dentro de ese tiempo tan prolongado, puedas estar en constante actividad desde tu casa o desde en una práctica, no es lo mismo ya hacerlo a lanzar a nivel profesional con tanto tiempo. Entonces, a mí me preocupa el tema de que una temporada tan extensa de 40 juegos, con un parón tan largo, pueda afectar quizás el desenvolvimiento sobre todo de los lanzadores. Con los bateadores quizás Y la solamente situación es estás diferente, ¿no? poniendo en punto de vista de que todo sea normal, de que todo sea perfecto, Es de que no correcto. haya contagio, de Uh-huh. que no haya nada. Pero sí, Es es correcto. bastante arriesgado. El calendario es bastante riesgoso. No, y además el tema, por ejemplo, vimos el tema de Magallanes donde en los primeros 2 días de prácticas, 48 horas después, ya se anunciaban los primeros casos de COVID, aunque
según las fuentes, controlado en el momento, pero que nos pone a pensar, quizás, Toñito, solamente 2 días de práctica y ya tenemos los primeros casos, ¿no? Entendiendo de que a diferencia de MLB, donde se hizo una burbuja, ¿okay? Y al principio, el primer mes, estuvo así de detenerse la Los temporada, de que se Marlins, decidiera los que estuviera Cardenales ahogando. estuvieron a punto de perder y hacer detener la campaña. Uh -huh. Por eso te digo, incluso los Marlins en un momento dado tenían casi la mitad de la plantilla con Por COVID, eso es que entonces gana el quizás manager nos del pone a año Don pensar. Mattingly, porque a pesar de todo eso logró clasificarlo. Sí, sí, no, pero que sin ninguna duda. Entonces, eso nos pone a pensar, Toñito, y a tener dudas. Y yo me suscribo completamente a lo que tú acabas de decir. No es que uno no quiera que haya temporada. Si va a haber temporada, si la decisión fue de que haya temporada, bueno, nosotros nos vamos a sumar a eso, vamos a hacer cobertura de la liga, vamos a meternos en la película. Como dice mi hermano Guillermo Alcalde, vamos a meternos en la película y vamos a apoyar a que esto salga de la mejor manera. Sí, pero por otro lado, bueno, existen las dudas, unas dudas más que razonables con respecto al funcionamiento, ¿ok? De todo este tema sanitario, que no solamente afecta a los equipos, sino que afecta a todos y cada uno de los involucrados, incluso a gente que no es parte de los equipos, que va a tener contacto directo de alguna forma, su salud puede verse deteriorada con respecto. Esas quizás son las dudas que uno puede tener y dentro de estas dudas, a ver, uno quisiera, yo por ejemplo, como lo anunciaba cuando comenzamos el live, el día de mañana vamos a tener el live con Carlos García, manager de los Navegantes del Magallanes, y va a estar Ruglas Odor, manager de las Águilas del Zulia, y el día viernes con Víctor Gárate y el día sábado con José Moreno. Y así vamos a terminar de coordinar con todos y cada uno de los managers para conocer también la posición de los managers con respecto a esto. Finalizando la semana, esperamos tener al doctor Joseph Palmisano también en esta ventana, Toñito, sobre todo para que nos hable del tema bioseguridad, que yo creo que es lo que más a todos nos preocupa. Sí, por supuesto, porque ya el otro tema tendrías que hablarlo con los managers, cómo van a planificar poder tener Uh -huh. una rotación que pueda y un cuerpo de bullpen que pueda soportar ese exigente calendario. Y lamentablemente para equipos como Águilas, Bravo, Caribes, y no van a jugar en su casa. Eso es otro, por lo menos, eso juega en contra, pero yo te quiero preguntar eso. ¿Qué tan, ¿Cómo sientes tú que tan complicado va a ser la temporada para las Águilas fuera de Luis Aparicio el Grande de Maracaibo? No, para Águilas es un compromiso sumamente difícil, porque no es el hecho de que en los últimos años haya podido jugar mejor fuera que dentro de Luis Aparicio. Es el hecho de que va a significar que tiene que gastar más dinero y va a percibir nulos por caso de taquilla, aunque este año con la situación del virus la taquilla prácticamente va a ser inexistente, pero por supuesto que Uh -huh. va a ser un año muy difícil para esos tres equipos que no van a estar en su casa. Van a estar todo el tiempo de visitante, así sean un club a la hora de jugar los partidos. Correcto. No, no, sumamente complicado. Incluso, bueno, es que la temporada es atípica, la temporada de por sí es complicada y la liga venezolana ha hecho todo lo humanamente posible por sacarla adelante, porque no se suspenda, por no marcar un precedente de que fuese la primera temporada, ¿ok? En la historia de nuestra liga en suspenderse antes del inicio. Temporadas como en este caso, la de la 59-60 y la de la 73-74, se suspendieron durante la temporada por huelga de peloteros, pero nunca en la historia de la liga se ha suspendido una temporada antes, o sea, se ha suspendido durante. Entonces, esos esfuerzos, porque no sea la primera, de una u otra forma, quienes nos apasionamos del béisbol, le damos las gracias, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, Toñito, de cuáles van a ser los acontecimientos y el día a día de la liga, porque así como fue muy noticiosa las grandes ligas en el corto tiempo que se jugó, siento que esta va a ser una de las temporadas de béisbol donde más noticias vamos a tener día a día. O sea, esto habrá que hacer una cobertura 24 horas. De repente, Toñito, me verás conectado aquí, así mire, y este no anunció, no tiene, pero me conecté porque, bueno, tuve que dar una noticia en el momento y la gente siempre se pega, ¿no? Y siempre está ahí pendiente de lo que uno va a decir.
o ya quizás para finalizar este pequeño conversatorio, ya que casi 2 horas, te quería preguntar ya en lo personal, Toñito, en lo personal para ti, tu experiencia en las Águilas del Zulia, y primero como fanático y luego ya como trabajador tanto de los medios de comunicación como de las Águilas del Zulia, ¿cómo ha sido en las diferentes fases, en las diferentes experiencias, tu vínculo con el juego de la chinita? Bueno, ya cuando chamo, cuando yo empecé a ir al estadio, era un juego al que, por supuesto, todo el mundo quería ir, porque ya era el que veía en la televisión. Como fanático, yo iba a casi todos los juegos. En ese en particular, lo que me costaba era comprar la entrada, por las colas que se armaban. Había que llegar más temprano, quizás no conseguías la ubicación donde siempre te sentabas. Ya después, trabajando también, era mucha la presión, a veces había tanta gente en la caseta que si uno se paraba le quitaban la silla donde iba a comentar. Y era incómodo, sobre todo esos años que iban los políticos y todos querían que los entrevistaran y entonces te decían Yeah. que no los entrevistaras, que las preguntas fueran cortas y era complicado porque entonces quedaba uno como el odioso pero tenía la orden por otro lado. Cuando fui jefe de prensa, bueno, todo el mundo dice solicitando credenciales y cosas, pero en sí, el juego de la chinita como tal es parte de una tradición, es parte de uno de los actos que representan la celebración del Día del Águila. Bueno, yo te puedo decir que en lo personal que fui a varios juegos de la chinita, eh, es algo indescriptible. Quien no ha tenido la posibilidad de asistir, yo le recomiendo que, bueno, cuando esto vuelva medianamente a ser lo que fue en algún momento, no dejen pasar la oportunidad de ir a un juego de la chinita, juegue su equipo de turno o no juegue, Sí, su es equipo lamentable, predilecto, por vayan, ejemplo, el año disfruten. pasado fueron apenas 6.000 personas. Yo lo vi por televisión y me daba lástima, me daba dolor, aunque más dolor me da ahorita que no hay juego. Yo también lo vi el año pasado. Bueno, yo creo que el béisbol, lamentablemente, hay que decirlo así, ha sido el reflejo del país, ¿no? A medida que se ha ido deteriorando el país, se ha ido deteriorando el béisbol, porque es algo vinculante, ¿no? A la situación. Y ver quizás Lo, un estadio vacío el día de la uno, chinita era todo algo, todo va concatenado. No puede sí, escapar el sin béisbol de duda. la realidad del país. No puede escapar el béisbol de que lo que quizás el dinero que te pagaban ya no te alcanzara. No puede escapar el Así es. béisbol de que la gente no tenga para echarle gasolina al carro. Porque quizás al autobús de los Sí, seguro. peloteros se la van a llenar, pero hasta los mismos peloteros les va a costar. En estos días, Tito Henderson Álvarez, que no tenía gasolina para Mm. reportarse a las prácticas. Y eso va a ser el pan de cada día también durante la temporada, Toñito. Si bien es cierto que los equipos quizás ya tienen un acuerdo con el gobierno nacional para el suministro de todo el tema de logístico, si bien es cierto es que algunos peloteros se movilizan de otra forma a nivel personal. Ahí van a tener que cambiar muchas cosas, ¿no? Yo desconozco quizás el tema y no puedo hablar a fondo de eso. Quizás en este caso los gerentes de los equipos son los mejores voceros para saber cuál es el tema logístico, pero es la realidad del día a día. Y los peloteros no escapan a la realidad del venezolano de a pie, que es el que termina, en este caso, sufriendo todas las calamidades de lo que pasa en el país. Y bueno, cosas como esa, el año pasado, lo que tú acabas de decir, 6.000 personas en un juego de la chinita, yo creo que debe ser la asistencia más baja, por lo menos desde que se recuerde el juego de la chinita, desde que yo tengo noción. Y por otro lado, bueno, este año no hay juego de la chinita porque, bueno, se comienza la temporada después. Ojalá que en el corto plazo las cosas puedan cambiar y nuestra pelota y sobre todo nuestro país vuelva a ser el país que en algún momento fue un país próspero y que eso conlleva el crecimiento de nuestra pelota de nuevo. Ese es mi deseo y creo que el deseo de todos, de cada uno de los venezolanos. Por supuesto. Que todo vuelva a la normalidad que teníamos, como dice, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Tal cual. Bueno, yo ojalá que seamos incluso más felices de lo que éramos anteriormente en el futuro.
tengo que, bueno, antes de despedirnos, tengo que volver otra vez a hacer la invitación a todos y a cada una de las personas que nos están escuchando. El que está allá, Beat Sport, no, para ver, Beat Beat, ¿cómo es? Gánale a las Beat tasas de Press Beat, apuestas, es la traducción. es correcto. Ese que ustedes ven abajo, ¿verdad? Es el canal de YouTube de Toñito Soler. Vamos, denle en suscribirse, suscríbanse al canal de YouTube. Además que allí, bueno, Toñito, aparte de poder dar un poco sus tips acerca de cómo ve el baloncesto, el béisbol y las distintas ligas, para los que son apostadores y simplemente también para los que no son apostadores, también pueden ver un poquito del análisis de cómo se mueve esto de los logros, ¿no? Y de las apuestas. Y además, bueno, que Toñito está Y es que emprendiendo otros básicamente nuevos allí proyectos. también ahí hay noticias. El que no le guste las apuestas es Ajá, noticia. Lo que pasa es que exactamente. uno no tiene derechos para poner imágenes, uno no tiene. Entonces yo analizo los juegos, pero con la carita esta todo el tiempo. Si la quieren ver. Es correcto. Pero además, bueno, yo también que he animado a Toñito por ahí, seguramente otros amigos de Toñito también lo han animado. Seguramente vamos a ver por allí análisis de Toñito de la Liga Venezolana de Igual Profesional. Y seguramente, ¿por qué no? Algún día también, Toñito, vamos a tener de repente clases de historia. Espera Que eso te recomiendo que una en de algún las cosas momento. que más he pensado es el día que me guste el otro equipo que vaya a jugar contra Águila. No sé cómo iré a hacer ese. Pero bueno, ahí vamos a estar pendientes. Nosotros, este es el segundo like que en lo particular tengo con Toñito. Los dos han sido espectaculares. El primero que tuvimos fue de historia de las Águilas del Zulia, que ese está en mi canal de YouTube. Este es el segundo que también lo van a ver en el canal de YouTube. Lo debo estar colgando entre hoy en la noche o mañana. Si me acuesto un poquito más tarde de lo normal hoy mismo lo cuelgo para que lo puedan disfrutar mañana. Y seguramente en algún momento, ¿verdad, Toñito? Nos vamos a volver a reencontrar por algún otro tema que tengamos que ir. Bueno, eso también lo van a poder ver ahí. Y yo voy a animar a Toñito a que en algún momento también cuelgue algunos videos de él hablando de historia de las águilas, de historia de, por ahí estaban diciendo que hablaras de historia de gaiteros también, que hablaras de, bueno, todo, hermano, todo, usted te da para eso, hermano, usted es una Biblia, y entonces, bueno, que hagas tus videos, incluso hasta por capítulos los puedes hacer, Toñito, los vas haciendo por capítulos, haces 10 capítulos, Pero la historia de las águilas es 10 necesito capítulos, que se y los suscriban cuelgas, al canal. Ya tengo y los 650 cuelgas, y los suscriptores. cuelgas. Espero llegar a 700. Bueno, aquí vamos a estar apoyándote, hermano, incluso si puedes, hazte un pequeño flyer, ¿ok? También con la publicidad, y envíamelo, yo lo cuelgo aquí con unas historias para que la gente también, de repente, el que no vio el live, sepa que tienes tu canal de YouTube, me lo envían, nosotros lo colocamos en historia para que crezca, hay que apoyar a Toñito para que llegue a 1000 suscriptores, porque esa es la manera de que después Toñito pueda monetizar, hermano, porque esto con amor al arte, esto hay que sacarle por lo menos el grito, que Toñito No, gane algo, y a medida que Toñito gane algo, nos va a seguir documentando con estos claro, lives. y por ejemplo, la semana pasada, lo que fue viernes y sábado, los datos de la NCAA se dieron todo. O sea que la gente que lo vio Sí. pudo pasar por taquilla, que es lo importante, ¿no? Exactamente, aparte. Yo me voy a suscribir ahorita cuando entre en mi canal de YouTube, que tengo que colgar, como les dije, el juego de la Serie del Caribe de 2001, que lo voy a colgar ahorita, va a estar disponible quizás ya en 2 horas, o en menos, yo creo que 1 hora está disponible. Me voy a suscribir al canal de Toñito y voy a activar las notificaciones porque voy a estar pendiente de cuando Toñito tire sus datos por ahí, yo voy a estar con una hoja y un papel anotando, Toñito, cuál va a ser el parlay fijo del día siguiente. Porque, hermano, unos churupitos nunca están de más. Y en esta pelazón, mi hermano, más todavía. No, Así que bueno, ya saben, pues, la se situación suscriben. del año, pues lástima que no haya NBA ahorita. Bueno, lastimosamente. O sea, Lastimosamente, pero no si la importa. temporada de la NBA hubiese comenzado en años normales, bueno, ahí estuvieran viendo la efectividad. Pero vamos ahorita con todo, con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y esperando que llegue, bueno, NBA cuando toque y Grandes Ligas, que eso pasa así, Toñito. Estamos ahorita ya, mira, estamos en noviembre ya. Ya llegó diciembre, ya en unos días estamos en diciembre y de aquí a marzo, abril, hermano, eso no es nada, Y solo llegamos una vez, así que no es tanto que llegue en diciembre, enero, febrero, que llegue la vacuna, a ver si se acaba esto. también, que no, que llegue diciembre, enero y que llegue la vacuna y que llegue todo. Porque la verdad, hermano, bueno, los proyectos que tenemos, yo te lo estaba comentando, los proyectos que tenemos van a ser de otro nivel el año que viene, con muchos documentales. Ustedes todavía no saben, muchachos, lo que viene a continuación con este proyecto de Archivo LVP y cada uno desde su acera con sus proyectos.
Ahorita mi hermano Mario de Contacto Bolítico, que me está esperando en Estados Unidos, pues tenemos unos proyectos ahí muy buenos, pero bueno, todo eso es el COVID y la vacuna nos dejan. Entonces estamos hermanos ansiosos de que llegue el momento. Pero bueno, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube de Toñito y pendiente ahí, bueno, para que agarren su churupito y vamos a apoyar ahí a Toñito con eso, pendiente de ver los videos. Hermano, bueno, quiero darte las gracias de nuevo. Esta es la segunda oportunidad que podemos tener estas conversaciones. Espero que en algún momento sean reiterativas, Toñito, que incluso podamos hacer algo más adelante, incluso, no sé, que tenga hasta su fecha y cada 15 días, cada cierto tiempo, hablando de historia de la liga, porque déjame decirte que eres una de esas Biblias de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que uno de verdad da gusto, disfruta escuchando. Bueno, muchísimas gracias, yo Ángel, y por supuesto, seguimos en contacto. A mí me encanta esto. Lo importante, como tú dices, ojalá y se pudiera monetizar para que uno pueda dedicarse más a este tipo de cosas, sobre todo ya cuando estás en el extranjero. Pero, por supuesto, hasta ahora esa es la idea de lo que hemos tenido con el proyecto del canal y los números son bastante buenos hasta ahora. Bueno, y aquí, como te dije, pues te vamos a seguir apoyando. Me vas a enviar lo que puedas, te haces un pequeño flyer y yo lo voy colgando todos los días. Los días lo cuelgo como una historia y poco a poco se van sumando. Mira que yo con mi canal de YouTube hago eso, ¿viste? Yo pongo mis historias, pongo un videito ahí, mire, ya está disponible este video y cada vez que vengo a ver estoy sumando 30, sumo 20, sumo 15, sumo 40 y dejen que sumo un poquito más y ya vamos casi camino a los 4.000 suscriptores, hemos crecido bastante. A mí en lo personal no me quita nada también apoyarte a ti e incluso apoyar a todos y a cada uno de los amigos que se dedican a esto también desde la cuenta. Como yo igual, mi hermano, no cobro, pues no cobro directamente ni publicidad ni nada, todo lo que sea de ayudar a mis amigos, de verdad que conmigo ellos saben que cuentan y tú no eres la excepción, mi hermano. Lo que necesites aquí conmigo saben que estamos a la orden. Pero muchísimas gracias. Ahora te paso el cel. ¿Qué termine? Ah, bueno, me lo envía a ponerlo mañana. Bueno, señores, ya saben, el día de mañana vamos a estar con Carlos García, el almirante Carlos García, manager de los Navegantes del Magallanes, a las 8 de la noche. Y lo más seguro, a continuación, después de Carlos García, el almirante, vamos a tener a Ruglas Odor. A Ruglas lo vamos a tener mañana, pero todavía estamos cuadrando el horario porque ya el Ruglas está viajando de Dominicana el día de hoy para incorporarse a las Águilas. Entonces, lo más seguro es que sea después de Carlos García, vamos a tener a Ruglas Odor aquí, hablándonos de los equipos. Y el viernes, a Víctor Gárate, manager de los Leones del Caracas. Que pendiente, mi hermano, pendiente de ustedes todos para que se enteren de la noticia. Toñito, hermano, un abrazo para ti. Gracias, Joángel, y encantado de estar con Sí, ustedes. señor. Bueno, que pasen una feliz noche, se les quiere, que la chinita los acompañe, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.